¿Cómo comenzó la guerra en Ucrania? Orígenes y antecedentes. Soy Andrés y esto es Análisis Geo. Pues bien, te voy a contar en estos segundos cómo inició este conflicto en Ucrania, pues que ya lleva de los 3 años. Es importante que vayamos estudiándolo un poco. Pues bien, la guerra en Ucrania está cambiando bastante el tablero internacional. Pero ¿cómo empezó todo esto? Hay que preguntarnos cuál fue su origen. Pues bien, la creación de Ucrania, vamos a explicarlo en otro video porque todavía es anterior a esto. Quiero ponerte un contexto entre lo antiguo, lo moderno y lo actual. Bien, ahora el líder soviético Nikita Khrushchev transfirió Crimea de Rusia a Ucrania en 1954, cuando ambos formaban parte de la Unión Soviética. Esto en conmemoración del 300 aniversario de la unión entre Rusia y Ucrania. Ok, en 1991, tras el colapso de la Unión Soviética, la península de Crimea formó parte de la recién independizada Ucrania. Muy bien. Ahora, recapitulando. En 1954, Nikita Khrushchev, el soviético, transfirió Crimea a Ucrania. Esto porque nos va a servir para el análisis que vamos a ir haciendo en estos 10 minutos. Ahora, pero lo más intrigante es que Ucrania, algunos comentan que fue creada para tener un voto más en las Naciones Unidas. Bueno, son parte de los chismes en la historia. Claro, ustedes se recuerdan de que estaba en apogeo la Guerra Fría. Por lo tanto, se necesitaba tener mucho más influencia desde el otro lado. Así es que no se descarta esa posibilidad en ningún momento. Ok, ahora, pero pasamos a la Revolución Naranja y al Maidán. ¿A qué se refiere esto? La Revolución Naranja se refiere a las protestas ucranianas en el 2004, mientras que el Euromaidán o Europlaza fue un conjunto de manifestaciones siempre en Kiev y disturbios que iniciaron en el 2013, principalmente, también se le conoce como la Revolución de la Dignidad, principalmente tras el cambio de rumbo del gobierno hacia el acercamiento a Rusia, ¿no? Ahora, la parte de la población que se considera occidentalizada o occidente o más cerca de la Unión Europea, pues se pusieron en una férrea protesta porque no estaban de acuerdo con ese acercamiento que tenía el gobierno con Rusia en esa época. Muy bien. En el 2004 entonces se da la Revolución Naranja que derrocó al gobierno prorruso. Y en el 2013/14 las protestas de Maidán exigieron el acercamiento a Europa. Fueron dos momentos muy importantes y cruciales. Pero Rusia vio esto como una amenaza a su influencia política en la región. Ahora, acuerdos de paz incumplidos en el Donbass. Ok. Acuerdos de paz incumplidos. Los acuerdos de Minsk fueron 2 protocolos, Minsk 1 y Minsk 2, firmados en la capital Bielorrusia para intentar al final poner un conflicto en el este de Ucrania, ¿no? En el Donbass principalmente, donde se inició una guerra civil, básicamente. En septiembre del 2014 fue un alto al fuego y un plan de paz que fracasó, mientras que Minsk 2 en febrero de 2015 buscó revitalizar el acuerdo tras una nueva ofensiva rusa, pero también tuvo poco éxito y no se resolvió la crisis en ningún momento. En 2015 se firmaron los acuerdos de Minsk para detener el conflicto en el Donbass, pero nunca se cumplieron y la tensión siguió aumentando hasta que en 2022 Rusia lanzó la invasión que le llamó Operación Militar Especial a Ucrania a gran escala. Y eso es lo que le dio un giro total a la guerra, indiscutiblemente. Así empezó la guerra en Ucrania. Estrategia de Rusia para invadir Ucrania. Muy bien. El 24 de febrero del 2022, Rusia inició una invasión militar que le llamó Operación Militar Especial a gran escala hacia Ucrania. Empleó
más o menos 3 estrategias para lograr ese objetivo. La primera, desestabilización con el apoyo de paracaidistas en Donbass y en Crimea, desde 2014. El apoyo a los separatistas de esas regiones, es decir, que inició tanto en 2014 un apoyo de Occidente hacia Ucrania para hostigar a Rusia, y Rusia inició también un toma poco a poco de Ucrania, iniciando por Crimea. Y esto desde el 2014, claramente, ¿no? Apoyaba a Rusia tanto a los separatistas, los rebeldes en el este, como Occidente y Estados Unidos, incluido, apoyaban al ejército ucraniano, preparando, entrenando, dándole armas, dinero, etcétera, preparándose para un choque mucho más frontal, y desafortunadamente pues sí se dio, se está dando. La segunda fase fue la acumulación de fuerzas, ¿no? Concentró tropas en las fronteras ucranianas en el 2021. Se acordarán de las imágenes de que movilizó se suponía que 114,000 efectivos en la frontera, y donde muchos ya veíamos ahí de que había una posibilidad, pero no pensaban de que se iba a desarrollar a esta magnitud, ¿no? En lo que nos encontramos. Pues bien, el rol, y luego la tercera, la invasión relámpago, con un ataque sorpresa el 24 de febrero del 2022, buscando un asedio a Kiev para forzarlo políticamente a llegar a una negociación definitiva, y a lo mejor pues que quedaran esas partes del este y del sur de Ucrania en manos de Rusia. Pues los mapas que hemos visto, estamos presentando, muestran de que Rusia efectivamente logró acercar a Ucrania. Sin embargo, en los acuerdos los primeros diálogos que se dieron, pues Rusia accedió y se retiró a la retaguardia, abandonó los territorios que había conquistado en esa guerra relámpago, ¿no? Cuando incursionó. Eso más adelante le pesaría, porque Ucrania lo aprovechó para tomar nuevas posiciones y poder entrar. Pero también Estados Unidos, inicialmente con su base de Yavori, Estados Unidos también metió sus manitas, ¿no? En marzo de 1992, el gobierno ucraniano afirmó que unos 3,000 estadounidenses se habían ofrecido voluntarios para poder combatir contra los rusos. Estados Unidos ha tenido un papel clave en la guerra en Ucrania a lo mejor desde antes del 2014, ¿no? Como en apoyo militar, entrega de armas y entrenamiento a tropas ucranianas, agentes de la CIA presentes como oficiales de inteligencia en Ucrania, que se supone que es del 2015. Influencia política, apoyo a los líderes ucranianos pre-reformistas y antirrusos, y muchos apoyos más que ha tenido, ¿no? Algunos expertos creen que esto contribuyó a la percepción rusa de una amenaza existencial de parte de Occidente a sus intereses de influencia. Muy bien, así comenzó la guerra en Ucrania. Occidente ha tenido un papel clave en Ucrania en esa guerra, ¿no? En la preparación, en chocar con Rusia, utilizando el territorio ucraniano, utilizando las fuerzas militares ucranianas, ¿ok? En cuanto a apoyo militar, en cuanto a económico, la Unión Europea en cuanto a sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea, y luego pues el resto de sanciones que se han venido aplicando contra Rusia, aunque sí no han tenido mucha efectividad, y con la doble moral que tiene la Unión Europea, le siguen comprando petróleo a Rusia a través de terceros, ¿no? Así empezó la guerra en Ucrania. Si te ha gustado este video, pone un like. Y si quieres que analicemos las consecuencias globales de este conflicto en el próximo video, pues déjalo ahí pendiente, que con mucho gusto lo vamos a analizar. La idea es tener un pensamiento crítico, no apoyar ni un bando ni a otro. Por ejemplo, ustedes ven imágenes de grupos nazis ucranianos y grupos nazis rusos también. Ambos países, y no solo en Ucrania y en Rusia existen movimientos nazis o fascistas o neonazistas o neofascistas. Creo que también esto lamentablemente es un fenómeno que se da en muchas partes de
el mundo. Y esto lo vemos en Italia, en Polonia, en España, en Grecia, lo vemos incluso en América Latina. Entonces, como un retorno de estos pensamientos nazistas y fascistas, y que bueno, están teniendo no solo un auge militar, porque se encuentran también combatiendo allí en Ucrania, sino que también son partidos políticos electorales aquí en Europa y que van ganando terreno. Entonces, esto también hay que estudiarlo muy detenidamente. Pero bien, esto ha sido breve la historia acerca de esta guerra, del porqué de esta guerra aquí en esta parte de Europa. Cuídense un montón. Nos encontramos entonces en un próximo video. Si te gustó, deja tu comentario y nos seguimos viendo. Chao.